Una deuda de 4 veces, ¿no? 400, no, 4 veces. 4 veces. Bueno, que siga. Pero es que resulta que destinar el PIB íntegro del país a pagar esa deuda. Pregunta, ¿es posible eso? la pregunta real es, ¿quién nos obliga a pagar eso? ¿Países que tienen 600 veces su producto interno bruto en deuda? O sea, países que tienen muchísima más deuda que España, como puede ser Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra. O sea, países que tienen muchísima más deuda que España y que tienen agencias de calificación que dicen quién tiene más deuda y quién tiene que pagar. Entonces, tenemos la relación clara entre esas agencias o esos bancos, esas entidades financieras, las que dicen, no señor, tú tienes que pagar porque tú eres débil y eres dependiente. Nos hemos vuelto cada vez más dependientes. La privatización de la educación y el tema del Bolonia, la subida de tasas junto con el Bolonia, genera que han decidido que los hijos de la clase media no pueden estudiar. Porque es una de dos, o eres un lumbrera y te lo sacas toda la primera, o si repites, te toca hacer todo el año y te toca pagar el doble, y cada vez más caro. Y además, si antes podías trabajar y estudiar a la vez, porque te pillabas una asignatura o dos, ibas trabajando, ibas sacando otra carrera, ahora ya no piensas en eso, porque tienes que apuntarte a todo el año y ejercitar. Tienes que asistir y tienes que asistir a clases y comértelo todo como si fuera un instituto. Entonces, claro, ¿esto qué pasa? Vale, es una educación para un sistema de producción en el que tú eres una pieza más, como decía el compañero, un especialista, y ya está, no pienses, tú solo trabajas, métete en una empresa y ellos te enseñarán lo que tienes que hacer. En la carrera simplemente te darán unos principios básicos de funcionamiento. Luego la empresa ya te especializará en lo que ellos quieren que tú seas. Si deciden, no tendrás otra alternativa. No sabes hacer otra cosa. Es simplemente, pues, una piecita. No son cosas separadas. Estamos hablando del mismo mundo. O sea, hay unos poderes, como decía antes, una hegemonía declarada en la Tierra que mantiene el poder económico, militar y político en el mundo. Y eso son los Estados Unidos de América. Si diga que no, pues puede discutirlo ahora. Yo creo que sí, vamos. Y bueno. Estados Unidos tiene mucha importancia en el mundo. Porque, a ver, lo que ha dicho él es una verdad como ya. Pero ¿quién ayudó a liberarse a Europa de América? Bueno, pero no vayamos por ese lado. No sé qué es una sistema unilateral. Bueno, vamos a la que animar todas las personas y presentes a que en esta democracia existente animeu a les persones a parlar sense por de la manera en la que estén, a informarse de las cosas que pasen y hacer en nosotros y en lo que pero animados a hacer, porque si no, no quieren hacer. ¿Vale? Un dato muy llamativo. No sé si el recorrido Pomero, la joven estaba ahí en el cumbre del Club de Europa y bueno, hasta aquí sí podemos hablar. Si estaba en el Merkel de Sarkozy, ¿no? Pues yo creo que hasta el 5 no muy perfecto. Vale. Pero no hay que ocurrir otra cosa que al final de la España, que Israel, yo que ser el representante del Senado, en absoluto, y pues, pero, ¿vale? A costa de millones de sueldos, o sea, a costa de sueldos, de todo. Vale.
en 2006. Necesito que hagáis como Win. Y lo que es el funcionando como Winterset. Muy bien, vos. Prepárense, tengan cuidado y informense. Sobre todo informense. La base no se conclusión. ¿Me tenéis que dedicarse o no? Yo digo que sí. Estoy equivocado, digo que sí. ¿Vale? O sea, yo creo que tanque y dice tu nombre, ¿no? ¿Vale? Gracias. Entonces, si somos conscientes, pero en realidad la educación que recibimos desde la infancia es una educación basada en domesticarnos y en amaestrarnos. Y esa educación, por supuesto, tiene una finalidad, es que seamos productivos en un sistema que funciona de una manera concreta. Por lo tanto, la manera en la que cambiamos un sistema educativo es, por supuesto, luchando por lo que ya tenemos y hemos conseguido, como estamos haciendo ahora, pero al mismo tiempo mejorándolo, ampliándolo, hacia una educación más abierta, que no solamente nos especialice como técnicos en algo, sino que verdaderamente nos eduque primero como seres humanos, entendiendo que todos y todas tenemos las mismas necesidades y que todos y todas compartimos este mismo mundo y que todos y todas estamos generando la realidad colectiva en la que vivimos. No hay nadie que esté fuera del juego. Todos por estar y todas por estar vivos estamos expuestos a participar, somos responsables en alguna medida de lo que estamos creando. Por lo tanto, vosotros y vosotras que ya estáis aquí, que ya solamente por estar aquí ya sois conscientes de que algo pasa, de que algo hay que cambiar, vosotros y vosotras sois los que tenéis que empezar, todos tenemos que empezar, pero vosotros y vosotras como estudiantes a nivel del sistema educativo a generar una realidad nueva, una realidad en la que luchemos por esta deuda y por esta armonía que nos han metido, o que todos hemos creado, no sé ya cómo va esto del todo, ¿vale? Entonces, la cuestión está en que si tenemos aquí esto montado tal y conforme está, la manera de cambiarlo ya no es solo enfrentándonos al sistema establecido, sino al mismo tiempo generando ya nosotros mismos un nuevo sistema, una nueva manera de funcionar en la que estemos nosotros apoyándonos mutuamente y nosotros creando nuevas asociaciones, nuevas instituciones, nuevas maneras también de entender la vida en la que sepamos en otra concepción totalmente distinta a la que se nos ha establecido. Por eso yo os animo a que no os quedéis y a que sigáis con la lucha tanto a nivel interior por cambiarnos nosotros mismos como a nivel exterior por cambiar las instituciones, tanto desde dentro de las propias instituciones como desde otras que creemos y que vayamos ampliando. Vamos a empezar a el debate de lo que respecta a los porqués. Eso es muy interesante, lo vamos a hablar, lo vamos a seguir hablando en cualquier lado, pero en la coordinadora vamos a debatir este tipo de cosas, porque nos interesa conocer por qué funciona así el mundo y cómo se va formando, eso es obvio. Pero vamos a intentar explicar un poco, para que sepáis de dónde nos reunimos, de cómo nos organizamos y invitaros a participar, porque es lo que interesa. O sea, esto es posible a nivel externo porque los sindicatos hoy están convocados, pero ellos aquí no quieren hacer nada. Y hoy estamos aquí los que quedamos. Bueno, que eso lo hemos construido entre todos los que estamos aquí, pero es que hay que intentar preservar lo que tenemos aquí, que es un montón de mentes pensando a la vez y intentando buscar soluciones. Y así que, vamos a ver, hemos pensado, ahora mismo con el estado presente aquí, pienso que este sitio es cojonudo para hacer asambleas. Y sobre todo en teatro, ¿vale? Porque la fuente, el castillo y tal, está muy bien. Antes lo que hacemos en la Rosaleda, ¿vale? Pero en la Rosaleda hay tráfico, hay escalones y nos podemos colocar de alguna forma para poder escucharnos bien entre todos, pero pues no se escucha más. Aquí podemos hablar sobre utilizar el micrófono, de hecho se escucha bastante bien y la verdad no se escucha mejor porque habla menos gente. Entonces, las asambleas son por la tarde. Si vemos que es algo se puede cambiar, o sea, todo eso se puede debatir en función de la gente que seamos y
situación o el trabajo que nosotros seguimos hasta ahora, estamos intentando fortalecer lo que es el alumnado en los institutos, la representatividad del alumnado, y de alguna forma recuperar esos instrumentos que tenemos en los institutos que ahora pues, son un poco espeludos y adquiridos de desuso y un poco atrofiados, ¿vale? Vale, nada más, yo que sé, el tema de la convocatoria de juegos, supongo coordinar el aspecto de las movilizaciones, de hacer comunicados, hacer manifiestos, intentar de alguna forma ser una vanguardia del movimiento estudiantil aquí en Alcoy, intentar tener una voz común en lo que nos une, o sea, no intentando desarrollar mucho y producir debates que no llevan a ningún lado, sino hablando de lo que nos interesa, de lo que nos importa, como me dijo Pedro, porque somos seres humanos y todos tenemos las mismas necesidades. Necesidades particulares tenemos todos, pero las necesidades comunes son las que están siendo atacadas. Porque nos están atacando algo que nos afecta a todos, no están atacando a que a él no le llevan salarios, porque esto sería un problema solo de él. Están atacando que nos están quitando la educación pública, y de muchas otras cosas, pero una de ellas fundamental es que nos vamos a quedar sin escuela. Y nuestros hijos van a quedarse sin el derecho a recibir una educación y una formación. Nos están castrando literalmente, ¿vale? Nos están castrando la protesta, porque no vamos a poder. Las personas que vengan de aquí 50 años y luego si aquí no hacemos nada para cambiarlo, van a quedarse sin ideología, van a quedarse sin cultura, no van a entender por qué el mundo funciona mal, no van a entender que existen alternativas, no van a entender nada, vamos a volver a una iglesia. Pero es que literalmente, como estamos escuchando, y no es algo que escape, o sea, no es algo que diga, no puede ser, no es que es así, va a ser así. Eso es el objetivo que tienen. Y ya lo están haciendo en Estados Unidos y es el modelo que quieren. Modelo de la privatización, modelo de poner barreras, excluir. Entonces, esto se puede cambiar, porque siempre está cambiando, y esto es el último cambio, el mundo puede cambiar, lo hace siempre y nosotros somos los que debemos cambiarlo. El tema está en que... sí, no sé. Aparte de coordinar las huelgas, o coordinar manifestaciones, es algo que también los institutos estamos de alguna forma, lo que he dicho antes, queremos de alguna forma poner que los delegados de las clases, de las obras, tengan más, de alguna forma estén unidos mediante una red de comunicación para poder, digamos, como que el alumnado se comunique entre sí, los institutos sepan los problemas que tienen y de alguna forma puedan organizarse y puedan defender lo que les interesa. Entonces es fundamental que nos unamos, es fundamental que trabajemos por esto, que es lo que queremos, que no se queden solo en las protestas, que no nos queremos solo en que aquí la huelga, vamos a la calle todos, ¿sabes? Estamos en desacuerdo, nos parece muy mal, pero hay que hacer algo más, porque las cosas no se cambian únicamente protestando, se cambian luchando, y se cambia haciendo entender a esta gente que por ahí no va